Vamos a ir a la palabra de Dios y saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de YouTube. Este es el mensaje Sentimientos Erróneos. Vamos a leer Juan 1, versículo 29 y vamos a leer la historia de Juan el Bautista. Antes de leerlo, ¿cuántos sienten en este lugar que tienen un llamado de parte de Dios? ¿Cuántos sienten y la tienen clara? Dicen, no, yo sé lo que voy a hacer, ya la tengo clara, y no sé para dónde voy, este año me compro la casa, el próximo año abro un negocio acá. ¿Cuántos han escrito su futuro y han determinado cosas y saben, como se dice afuera, saben para dónde va la micro? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben que nacieron con un don especial, por ejemplo, jugar a la pelota y dicen, no, yo voy a ser un futbolista, ahora déjeme destruirle el sueño a algunos que ya tienen 30 años y todavía piensan que van a ser futbolistas profesionales? Ya pasó su tiempo, pasó la vieja. O sea, no sueñe que a los 30 años que va a encontrar y va a decirle, no, qué buen futbolista, me lo llevo a la Juventus. No. Puede que juegue por el Renca Junior, pero de ahí a... tengo que bajarle la fe hoy día. Nosotros normalmente hacemos planes y eso es bueno, porque los planes hacen que uno avance. La gente que no planifica la vida, la gente que no tiene un orden establecido sobre su vida, tiene varios problemas, porque se enfrenta al diario de la vida y no tiene cómo ordenar en caso de que existan los problemas. Pero aún así, aun cuando uno la tiene clara, y aun cuando uno sabe para dónde va, y aun cuando uno sabe cuál es su don, su talento, su llamado de Dios, hay ciertas cosas que gatillan y destruyen nuestra fe. Llevamos varias semanas hablando en modo fe. Y hoy quiero hablar un poquito, dejé pasar una semana para tocar un tema que es aquellos que logran encender el chip de la fe y se activan en la fe, pero algo pasa en el proceso que les apaga el clip de la fe. Entonces quiero hablar un poquito sobre aquellos que pierden un poquito la fe y que pierden el norte para donde tienen que ir. Ok, Juan 1:29 dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, mire cómo la tenía clara Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije. Él predicaba de Jesús y él estaba esperando que en algún momento llegara Jesús. Ahora, no solamente era Jesús, era su primo también. Solo que él no se le había revelado que era el primo, era el Salvador del mundo, hasta que Dios le mostró a él. Ok, seguramente jugaron a las pepitas, a la pinta, al zoo, no lo sé. No creo que al zoo, bueno. Más chapatadas. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Esto es para la gente que piensa que Jesús existía mucho antes. Jesús no nació de María, Jesús nació mucho antes de que naciera. Cuando el mundo fue creado, el Padre que nosotros creemos es un Padre que es tres, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Bien, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. No es que no lo conocía, eran primos. Elizabeth era pariente de María. Es el famoso episodio cuando se junta María y Elizabeth y pasa ese versículo que le calza al pastor Alejandro. Bendito eres entre todas las mujeres. ¿Cierto? Ese versículo le calza ahí. Bueno, pero este caso fue que Elizabeth, el vientre le vibró porque dentro de María estaba Jesús. Son primos. Juan el Bautista nace y aunque lo conoce como primo, no sabía que era el Salvador, hasta que Dios se lo revela.
Y cuando Dios te revela las cosas, tú estás claro. Cuando no tienes la revelación del Padre, del Espíritu Santo en tu vida, tú haces cosas, aceptas trabajos, te metes en negocios, te casas con personas, haces vida y haces una vida que es la que tú quieres hacer. Mas cuando viene la revelación de Dios, entonces tú comienzas a cuidarte un poquito más porque tú quieres servir a Dios. Tienes un llamado de parte de Dios, hay una revelación de parte de Dios. ¿Amén? En algún momento de mi vida yo fui tecladista. Entonces, cuando yo me volví tecladista y cuando el Señor me llamó a tocar el teclado, yo tuve que empezar a cuidarme las manos. No es que me hacía manicure, sino me cuidaba mi mano de no andar martillándomelas. Hacía ejercicios con mis manos, porque aunque usted no lo crea, muchos de los tecladistas terminan con los huesos porque no calientan las manos. Todo chueco. Parecen así el Freddy Krueger. Pero yo sé que aquí entrenan los dedos. Si yo hubiese sido cantante, y lo intenté, traté, pero no era mi don, yo hubiese tenido que cuidarme mi garganta. Por eso yo encuentro responsable cuando un músico que se sube al púlpito, el día anterior, que tiene que cantar, anda gritando, porque tiene un don que cuidar, tiene un llamado que cuidar, tiene un talento que cuidar. Y ese talento es las cuerdas vocales, debe cuidarlo. No puede el día anterior gritar como desaforado. Siempre con el cuellito. Yo ando con mi cuellito y si no ando con mi cuellito, mi esposa me manda con esto. Porque tengo que cuidar mi garganta. Porque es con lo que yo trabajo. Trabajo para Dios, es mi talento hablar de Dios. Entonces yo no puedo descuidar mi llamado y andar como los lolitos, ¿cierto? Todo desabrigado y descuidar mi garganta porque si no, no voy a tener voz para predicar acá. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Cuando tienes un llamado y sabes para dónde va la micro, cuidas ese llamado. Cuidas lo que Dios te ha dicho que vas a hacer y es súper importante. El problema es cuando no sabes para dónde tienes que hacerlo porque ahí descuidas todo. Siguiente. Juan 1, 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Tuvo una revelación. No solo Dios le mostró, sino que en el momento en que Jesús viene a bautizarse, él ve cómo se abren los cielos y ve que el Espíritu desciende como una paloma y permanece sobre él. Él tiene una visión. ¿Qué mejor que eso, no? A veces nosotros venimos a la iglesia, alguien nos profetiza, alguien nos dice, Dios te ha llamado para estas cosas. Pero nosotros queremos hacer las otras cosas. Las cosas que a mí me gustan. Las cosas que yo quiero hacer. Y no lo que Dios quiere que yo haga. Y entonces hay serios problemas en nuestras vidas porque perdemos la revelación de parte de Dios. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizarlo con agua, aquel que me dijo, sobre quién veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Diga conmigo, Juan Bautista la tenía clara. Él sabía, porque Dios se lo había mostrado y le dijo, hijo, un día va a venir el Salvador del mundo y se va a venir a bautizar acá. Y yo te voy a dar una señal, el Espíritu Santo va a bajar en forma de paloma y se va a posar sobre él. Y entonces tú sabrás, cuando él viene, él quiere bautizar a Jesús y Jesús le dice, no. Jesús le dice, tú tienes que bautizarme a mí. Y Jesús cumple la Biblia, se pasa a bautizar. Pasa lo que estamos viendo acá, se abre el cielo y él dice, wow, está dando testimonio. Si usted lee Juan y ve los subtítulos en la Biblia, dice que es el testimonio de Juan el Bautista. Juan Bautista está dando testimonio de lo que él vivió. Él está claro, conciso, de que es el Hijo de Dios, Jesucristo, su primo,
¿Quién había pensado? ¿Cuántas veces fueron al colegio? Quizás se juntaron a armar una mesa ahí con José, su primo. ¿Quién iba a pensar que en la familia iba a haber un hombre de Dios? Siguiente. Mateo 3:13. Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una vez una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No fue una voz en el corazón, no fue una voz así como así, un pensamiento. Se abrieron los cielos y Juan el Bautista escuchó a Dios decir: hey, el que está bautizando, este es mi Hijo amado. Si tenías una revelación, si sentías en tu corazón que tenías un lugar para donde ir, no solo tenías un lugar, ahora Dios viene, desciende y confirma sobre tu vida: este es mi Hijo amado. Juan, no solo tienes revelación, ahora te estoy hablando a tu corazón y te estoy dejando claras las cosas. Sí, el que has bautizado es Jesús, mi Hijo amado. Pero algo va a pasar en la vida de Juan, porque después de este episodio, Juan mengua. Juan dice: ya no tengo más que yo seguir predicando, ya tengo que terminar con esto, voy a seguir haciendo mi trabajo, pero ya llegó Jesús. Ahora Jesús tiene que hacer su trabajo. Lo que yo hice durante estos años, vivir en el desierto, era anunciar que venía un Salvador, pero acaba de llegar, ahora me hago al lado. Y él comenzó a hacer otras cosas. Seguía quizás bautizando personas. Y una de las cosas que hizo fue predicar en contra de un rey que tenía un tal Changó por ahí. Y eso le costó la cárcel. Siguiente. Y al oír Juan en la cárcel, ¿dónde estaba? En la cárcel. Hoy día, recién le preguntaba al Pastor Adrián, sinónimos de cárcel: cana, Canadá, mazmorras, prisión, recinto carcelario, celda. ¿Cómo? El hotel. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, escucha esta pregunta: ¿eres tú aquel que habría de venir o esperaremos a otro? Diga conmigo: ¿what? Ahora en español: ¿qué? ¿Acaso no las tenía claras? ¿Acaso no había visto al Espíritu Santo descender como paloma? ¿Acaso no había sentido la voz de Dios diciéndole: este es mi Hijo amado? ¿No vivía en modo fe? ¿No estaba sanando y bautizando personas y haciendo milagros? ¿Qué le pasó? Yo sé lo que le pasó. Está en la cárcel. Entró a Canadá. Y cuando uno está en la cárcel, cuando hay barrotes en tu vida, tu fe comienza a descender. Y el modo fe se comienza a apagar. Quizás tú nunca jamás pises una cárcel. Qué bueno. Quizás nunca jamás conozcas una cárcel. Pero no estoy hablando solamente de la cárcel con barrotes. Estoy hablando de cárceles donde la gente vive esclavo de ciertas situaciones. Quizás tu cárcel es el alcohol. Quizás tu cárcel es la droga. Quizás vives en una cárcel y aunque caminas libre por la ciudad de los Andes, no puedes vencer ciertas áreas de tu vida. O quizás simplemente
cada vez que quieres levantarte en fe, viene todo tu pasado encima de ti, cambia tus sentimientos, vives en modo fe, sientes que te vas a comer este mundo como pan, sientes que eres un ganador, sales de acá de la iglesia diciendo, sí, voy a ganar, no le temo a nada, pero basta con que te llame el ex y te diga unas cuantas palabras y te haga sufrir. Basta que te llame tu mamá y te diga 1000 palabras por minuto y te destruya el corazón. Y te meta en una cárcel y comiences a dudar del llamado que tienes. Por favor, entiéndame esto, porque lo que hoy quiero enseñarles es a salir de esto. Porque todos en algún momento pasamos por esto y vas a pasar por algún momento. No puede ser. Yo he escuchado gente decirme, pastor, ahora que me quise poner las pilas, se me vino una, otra y no puedo salir. Voy para allá y es una verdadera cárcel porque quiero avanzar para acá y tampoco puedo. Quiero sacar los recursos y el banco me cerró los créditos y quiero avanzar para acá y mi familia no me quiere apoyar y de repente te sientes como en una verdadera cárcel. No puedes salir y entonces tú preguntas, ¿será que Dios me llamó a esta iglesia? ¿Será que Dios me llamó a hacer este negocio? ¿Será que Dios me llamó al pastorado? Las cosas te están yendo mal y comenzás a preguntar, Jesús, ¿serás tú el Salvador? ¿Pero cómo? ¿No sentiste su presencia? Cuando vienes a esta iglesia, ¿no sientes la presencia del Espíritu Santo aquí, viva, moviéndose en medio de la congregación? Porque es cierto que Dios habita en personas. Es cierto que Dios habita en ser humano y no en templo. Pero algo sucede cuando todos los vasos comienzan a alabar a Dios y levantan sus manos al cielo. Este lugar se electrifica de la presencia de Dios. Este lugar se empapa de la gloria de Dios. Los vasos comienzan a resaltar hacia afuera y se siente la llenura de Dios en medio de la congregación. Hay gente que llora, hay gente que siente escalofríos en la espalda y dice, wow, tu presencia está aquí. Dios te está hablando, Dios te da sueños, te da visiones. Pero alguien te cerró el negocio, quebraste en una empresa, alguien se fue todo en contra tuyo. Y comienzas a preguntar, ¿será de Dios que está en esta iglesia? ¿Será de Dios ese que está ahí? ¿Será mi pastor? ¿Será de Dios el llamado que tengo a las naciones? ¿Será de Dios hacer este negocio porque ibas re bien y comenzaste re bien y te dices, me voy a comprar la camioneta, wow, salió y me voy a comprar esto y de repente, pum, se cerraron todos los negocios y te volviste como una cárcel? Y la cárcel hace que nuestro modo fe, nuestro switch de fe se apague. Yo he estado ahí. Yo sé. Brother. Cuando tienes un llamado de parte de Dios y se levantan las cárceles, los barrotes se ponen en tu vida, tienes que confiar en la voz de Dios. Él siempre tiene la razón. No preguntes si Dios te llamó o no te llamó. Dios sí te llamó al pastorado. Yo quiero que ni se te pase por la cabeza pensar que Dios se equivocó. No se te ocurra pensar que Dios está equivocado. Dios no se equivocó contigo. Dios tiene un propósito contigo. Tiene algo bueno contigo. Él perdió la fe. A veces nosotros dejamos de creer en Dios. A veces los sentimientos que surgen en nuestra vida son producto de nuestro pasado. Nunca te fue bien o alguien maltrató tu vida. Pero déjame decirte algo, ni yo ni nadie puede pagar por lo que a ti te pasó en tu pasado. Yo solo me encargo del futuro de tu vida. ¿Escuchas? Si tú quieres vivir del pasado, del que me hicieron, de que me la hizo este hombre, y luego creí de nuevo y entregué mi corazón y me la volvieron a hacer, pastor, y ya digo, 3 cabros chicos y me la vuelven a hacer. Todavía creo en el amor. Dijiste, nunca más entregaré mi corazón. Dios mío. Y hoy cuando alguien se acerca a ti y un hombre te dice, oye hermana, qué linda, que sale de aquí. Estás como esos perritos ariscos. No hay cómo hacerle cariño. Tienes que volver a confiar.
en lo que Dios prometió en tu vida, lo va a cumplir. Amén. Siguiente. Respondiendo Jesús. Él le manda a preguntar a Jesús. Y hay dos cosas que yo quiero enseñar acá bien rápidas. Cuando tú dudes, duda solo. Porque mira lo que hizo Juan. Mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús si era el Hijo de Dios. Los hizo dudar. Si dudas tú, duda solo. No metas a otras personas en esto. Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, paremos ahí. Jesús, que le había dado todo el llamado a Juan, que había tenido una revelación sobre Juan, encuentra a un Juan que está en la cárcel. Y por causa de la cárcel, él está dudando. Jesús no le responde si es el Hijo de Dios. Jesús le habla de obras. Porque cuando nosotros comenzamos a perder la fe en la iglesia, en el pastor, en los hermanos, en Dios, lo mejor es que comiences a mirar como Jesús. Jesús le dijo, hey, desenfócate, estás enfocado en los barrotes de la cárcel, estás mirando las paredes de la cárcel. Dile a Juan que los ciegos están viendo, que los sordos están oyendo, que los muertos están siendo resucitados. Dile a Juan que el evangelio ha llegado. No le digas que yo soy el Salvador, las obras van a hablar. Tú puedes no creer en mí. Puedes no creer en esta iglesia, puedes no creer en Dios, pero las obras que pasan acá no pasan en cualquier lugar. Dios está aquí, Dios está aquí, Él está aquí. Entonces Jesús le dice, hey Juan, enfócate, mira lo que está pasando. ¿Cómo se te ocurre preguntarme si soy el Hijo de Dios? Vistes, tienes un llamado, viste los cielos abiertos, tú me bautizaste. Ok, pero si aún tienes dudas, mis credenciales no son mi título. No es el título el que importa. Mis credenciales en la gente que cambia su vida, en los hombres y mujeres que salen de la drogadicción, en los matrimonios que se vuelven a restaurar, en los hijos que sirven a Cristo. Son los jóvenes que podrían estar haciendo samba y canuta, pero están en la iglesia el domingo. Siempre van a hablar de nosotros. No hay problema, que hablen. Pero nadie puede cuestionar lo que Dios está haciendo en este lugar. Hemos visto gente que Dios ha sanado de cáncer. Hemos visto personas que han sido restaurados en toda su vida. Hemos visto personas que estaban en amargura, que dormían solo con pastillas y que hoy son felices, se les nota en su cara, le brilla sus ojitos. Eso lo hace solo Cristo. Solo Cristo cambia la vida de las personas. Solo Cristo lo puede hacer. Juan dejó de creer en Jesús y dejó de creer, ¿sabe qué? En lo que él tenía en su corazón, lo que Dios le había puesto en su mente. Él dejó de creer en sí. Porque tú puedes dejar de creer en Dios. Hay mucha gente que no cree en Dios. Pero dejar de creer que en ti, que Dios puso un llamado, ya es el acabose. Ya es el término final de una persona. Mire lo que hace Jesús. Dice así: mientras ellos se iban, los discípulos, complicados por la respuesta que le iba a dar Jesús, van a decirle a Juan. Pero antes de que se vaya, Jesús se da vuelta y mientras ellos se están yendo, Jesús le habla a la multitud. Y mire lo que le dice. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Jesús habló de Juan. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Siguiente. Siguiente. Respondiendo Jesús le dijo, ahí está,
¿Qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí a los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Jesús está hablando bien de Juan. Juan de que dejó de creer en él. Pero Jesús no deja de creer en Juan. Porque este de quien está escrito, he aquí yo envío a mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Siguiente, Jesús sigue hablando. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayores es que él. ¿Sabes? Te digo una cosa, a veces tú dejas de creer en ti, pero Dios nunca deja de creer en ti. Dios habla bien de ti. Tú hablas más mal de ti que Dios. Dios solo habla bien de ti. Deja de escuchar las voces del diablo en tu cabeza de que no puedes, que no lo vas a lograr. Es que no, es que mi hijo se va a morir. ¿Sabes lo que me dijo la doctora? Le vamos a hacer un examen a su hijo. Y si este examen sale mal, 2 años máximo tiene de vida. Nunca le contamos eso a la familia. Siempre sufrimos y lloramos junto con mi mujer. Pero confiamos en Dios. Sabíamos que Dios nos había llamado y que solo eran barrotes. Cuando uno pierde la fe, cuando uno comienza a dejar de creer en uno, Dios sigue creyendo en ti. Y Dios está ahí. Vamos, vamos que puedes. Vamos, yo sé que tú puedes. Y entonces en el peor de la tristeza, en el momento de más amargura, es bueno escuchar que Dios diga, no se ha levantado como este hombre. Yo no soy Juan el Bautista, pero Jesús habló de Juan el Bautista y dijo, no hay un profeta, escúcheme, Elías caminó, abrió las aguas. Los profetas del Antiguo Testamento hicieron maravillas, pero Jesús dijo, el mayor de los profetas es este que está en la cárcel, que está hoy con amargura. Por favor, díganle que despierte, que reaccione. Tú no lo sabes cómo habla Dios de ti. Tú no sabes cómo Dios confía en ti. Tú te sientes triste, te sientes bajoneado. Dices, ¿cómo me estoy comenzando con mi empresa y no me salen las cosas? ¿Será que Dios me llamó a ser un empresario? Y Dios dice, sí, te llamé y te haré grandes cosas contigo y te levantaré y comprarás casa y bendecirás la iglesia y avanzarás porque yo creo en ti. Serás mayor que cualquiera. ¿Cómo nos cuesta creer en nosotros mismos? ¿Sabe por qué nos cuesta creer en nosotros? Porque la vida ha sido dura con nosotros. Y cuando nos dio limones, estábamos tan tristes que ni siquiera quisimos hacer limonada. Simplemente nos amargamos y nos encerramos en la pieza. Porque a veces las noticias de los médicos golpean tan fuerte que dejamos de creer que Dios hizo el milagro. Yo he visto personas a las cuales Dios le ha dicho que están sanas y luego viene un síntoma, van al médico y el doctor le dice, no, está enfermo. Y entonces preguntan, ¿será que Dios hizo el milagro? No dudes a pesar de que los síntomas vuelvan. No dudes a pesar de que las circunstancias se vuelvan peor. Debes confiar en Dios. Debes ahí en medio de la cárcel confiar en Dios porque Dios cree en ti. Dios cree en ti. Tu familia dejó de creer en ti porque se la hiciste 1 y 1000 veces. Te robaste en la radio. Le vendiste la bicicleta. Tu mamá ya no te cree. Tu familia dejó de confiar en ti, pero Él sigue creyendo en ti, porque de este hombre, de esta mujer, dice Dios, levantaré un siervo de Dios, una sierva de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Termino, parece que termino. Siguiente. Henry Ford dijo una frase que a mí me gusta y creo que es una frase que la uso un montón en mi vida. Dice así, tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Cualquiera de las formas que pienses, tienes la razón. Si piensas que no puedes, nunca podrás. Y si piensas que puedes, siempre podrás. Porque Dios está contigo. Pero cuando tú no crees en ti, ¿quién quieres que crea? Si la gente no tiene que creer en ti. Número 1, tú tienes que creer en ti. Número 2, Dios ya cree en ti.
¿Por qué dejas que los pensamientos del pasado te afecten tu futuro? No, es que a mí me la hicieron. Sí, te la van a hacer otra vez quizá. Pero no te pueden destruir el corazón. No puedes vivir dañado toda la vida. No puedes. No puedes vivir con desconfianza toda la vida. Dice la Biblia en Corintios capítulo 13 que el amor todo lo cree. Y a veces, pero es bueno escucharla. Porque a veces por no escucharla nos pusieron un puñal por la espalda que te lo encargo. A veces por no escucharla nos robaron un negocio que... A veces por no escucharla nos hicieron un montón de daño en nuestra vida. Aún así, tu pasado no te puede afectar tu futuro. Si tú sigues pensando en el pasado, si te quedas en el pasado toda tu vida, nunca vas a llegar adelante. Los hombres fallan, pero Dios no va a fallar. Último versículo y cierro. Jeremías 29:11 dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. No sabes cómo Dios te ama a ti. Cuando tú piensas mal de ti, cuando tú dices no puedo, no lo voy a lograr, Dios dice sí lo vas a lograr. Yo solo tengo pensamientos de paz para ti. Tengo pensamientos buenos para ti. Deja de permitir que el diablo determine tu futuro atacando tus pensamientos. Lo que te pasó, como dice la canción, ya pasó. No te va a volver a pasar. Porque una vez caíste. Dios tiene cosas con ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Si la tienes clara al principio, como Juan el Bautista, cuando vengan los barrotes, sigue teniéndola clara. No preguntes si será de Dios este negocio, Señor. Y si no fuera de Dios, te vuelves a levantar, listo, chao. Para aquellos que la cosa está difícil, para aquellos que están en Canadá, en su vida en este momento, déjame decirte que Jesús cree en ti. Jesús cree en ti. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, Jesús cree en mí. Tú dejaste de creer en ti. Tú pensaste que ya Dios te había desechado, que tu llamado ya no era real. Hoy en la mañana el Señor me dijo: